chicos y chicas, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy vamos a tener una clase de español en la que vamos a profundizar en el análisis estructural de algunas palabras, prefijos y sufijos grecolatinos. Bien, vamos a comenzar con el tema análisis estructural. Cuando hablamos de análisis estructural estamos hablando de la estructura de una palabra, cómo está conformada. Bueno, una de las características del lenguaje es que como instrumento fundamental de la comunicación humana tiene una capacidad de cambio para adaptarse a la realidad o a los tiempos que estamos viviendo. Entonces el vocabulario siempre está en constante crecimiento y a los nuevos términos que se van creando los llamamos neologismos. Ese cambio es especialmente notable en el terreno del vocabulario. Las lenguas cuentan con mecanismos de creación de nuevo vocabulario que sirven a los hablantes para la formación de nuevas palabras. La parte de la gramática que estudia la formación de las palabras es conocida como morfología léxica. Su finalidad es conocer la estructura de las palabras, así como los procedimientos que se siguen para su construcción o su derivación a partir de otras. La morfología léxica suele dividirse en dos disciplinas, la derivación y la composición. En esta clase vamos a profundizar un poco en uno de estos mecanismos de la morfología léxica, que es la derivación. La derivación es cuando nosotros tenemos una raíz, un lexema o raíz que tiene un significado, puede ser una palabra completa, y a esta raíz le agregamos afijos, ya sea antes o después de la raíz. El otro mecanismo de conformación de palabras, que sería la composición, es cuando tenemos dos palabras totalmente diferentes y las juntamos. Entonces a esto se llama composición. Un ejemplo de ello puede ser la palabra malhumorado. Tenemos dos palabras muy distintas, mal y humorado, y al juntarlas pues tenemos una palabra nueva. Pero bien, como ya lo dije antes, en este video vamos a profundizar en el mecanismo de derivación. Prefijos y sufijos. Vamos a ver la diferencia entre ellos. Los prefijos es un afijo, es decir, que es un elemento gramatical que se adhiere a un término para cambiar su significado. En el caso de los prefijos, se anteponen a la palabra que se desea modificar o al lexema o raíz, como ya lo mencioné anteriormente. Por otro lado, tenemos los sufijos, que también son afijos, pero en cambio estos se colocan al finalizar la palabra. Vamos a ver esto en un ejemplo. Tenemos la raíz carn, tenemos por otro lado el prefijo en y un sufijo anado. Entonces vamos a ver qué pasa si nosotros sumamos un prefijo más la raíz más el sufijo. Tenemos una palabra nueva. Aquí en rojo está subrayada, bueno, está en rojo precisamente la raíz, porque es la parte fundamental de la palabra. Esta es la que ya tenemos. Entonces sumamos encarnado, entonces tenemos una nueva palabra. De hecho, esta raíz carn es una de las raíces que tiene muchísimas derivaciones en el idioma español. Vemos otras palabras que se pueden formar: encarnación, carne, carnitas, carnaval, etc. Ustedes pueden pensar en muchísimas más opciones que se pueden formar a partir de este prefijo. Bueno, vamos a continuar con este tema de prefijos y sufijos. Y el español es una lengua romance. Sabemos que es una lengua romance porque viene del latín o deriva del latín. Y tenemos otras lenguas romances, como por ejemplo el catalán, el portugués, el italiano, el francés, que compartimos algunas características como lengua, pertenecen a una misma familia.
En su formación, en la formación del español, intervinieron diferentes voces, tanto de lenguas romances como de otras lenguas de otras familias. Vamos a ver un poco sobre esto. ¿Qué lenguas han influido en el español? Bueno, tenemos una influencia muy fuerte del árabe. Tenemos prefijos como al, que al es una herencia también en el árabe de algunos artículos, la y el, le. También otro sufijo, tuna, y lo vamos a ver en las palabras alfombra, aceituna, albañil. Otra palabra muy famosa, podría decirlo, de la influencia árabe es la palabra almohada. Entonces, almohada se define como esa cosa donde podemos reposar nuestra cara al dormir. Entonces, y el prefijo al sería como la cosa, donde nosotros descansamos nuestro rostro. Pero el español también tiene otras influencias, como ser las hermanas, en palabras como guisar, espuela, guerra. También palabras influencia hebrea, en palabras como sábado, que sábado significa día de descanso. Rabino, que significa como gran maestro. Palabras francesas como jardín, parque, que de hecho estas son parte ya del idioma español. Otra palabra que hemos adaptado del francés, adoptado, es la palabra menú, y que no tenemos un sustituto o un equivalente. Bueno, un equivalente sería como carta de bocadillos, de comida, de bebidas, pero la verdad que es mucho más fácil, más corta, y la hemos adaptado muy bien la palabra menú. Palabras italianas como coronel, soneto, también inglesas como cheque, tranvía. También hay muchísimas palabras, bueno, del idioma inglés que hemos aceptado o adaptado en los últimos tiempos. Si no, pensemos como en los nombres de muchas redes sociales. Facebook viene del inglés y ya la hemos incorporado de una manera increíble en el español. De hecho, lo hemos verbalizado y conjugado. Pero por supuesto también tenemos una influencia del náhuatl. El náhuatl es una lengua de origen americano, del continente americano. Y vemos algunas palabras como chocolate, que la terminación es ate. Ese ate es un sufijo. Y también lo podemos encontrar en otras palabras como tomate, o su equivalente en otros países de jitomate. Ahí está presente el sufijo ate. Canoa, cacique, entre otros. La mayoría de esta herencia de la lengua náhuatl está en relación, estas palabras están relacionadas con la cultura, con la gastronomía, sobre todo porque eran productos oriundos de esta tierra, de este lado del Atlántico, y son palabras que se incorporaron al español. Pero no podemos obviar la principal influencia, que la mayoría de voces del idioma español son greco-latinas. Greco viene de Grecia y latina pues viene del latín, que era la lengua que se hablaba en Roma. Actualmente el latín todavía existe, ya no tiene una comunidad de hablantes, por decirlo así, en un lugar específico, pero es una lengua que tiene un carácter muy importante a nivel cultural y todavía se estudia, pero es como un tesoro. Entonces, para comprender el significado de las palabras que utilizas, es necesario que conozcas el origen y el significado de los prefijos y los sufijos.
Es decir, que al entender los prefijos y sufijos, nosotros aprendemos cómo están estructuradas estas palabras. Y de hecho, aunque no conozcamos el significado de esa palabra nueva, la podemos deducir si nosotros sabemos el significado de los prefijos o sufijos que la están conformando. Las etimologías estudian el origen y la evolución de las palabras. Vamos a continuar con el tema y vamos a ver algunos afijos griegos. ¿Por qué afijos? Estos engloban ambos, ¿verdad? Prefijos y sufijos. Vamos a ver esta tabla que tiene 3 columnas. En primer lugar tenemos el formante, que sería el afijo, el significado del mismo, y por el final, en la tercera columna, tenemos los ejemplos. Con el primer formante, con a o an, este prefijo significa sin, que carece de. Entonces los ejemplos serían analfabeto. ¿Qué es un analfabeto? Es una persona que carece del conocimiento del alfabeto. Ateo. Teo. La palabra teo significa, es un nombre que se le suele llamar a Dios. Bueno, en sí mismo, teo también puede funcionar como un prefijo, porque se le puede agregar a otras palabras y por ejemplo, teocéntrico. Pero bueno, en este caso, teo como nombre que recibe Dios. Y si nosotros decimos ateo, sin o que carece de Dios, y en concreto la palabra ateo sería que no cree en Dios. Tenemos otra palabra, ácrata. No sé si la estoy pronunciando. Ácrata. No sé si la estoy pronunciando bien, la verdad. A veces me cuesta ponerle esa sílaba tónica a algunas palabras, aunque las esté leyendo. Bueno, esta palabra es sinónimo de como de anarquía, de algo que está en contra de las reglas, que no cree en algo. Entonces eso significaría. Pasamos al siguiente afijo, algia. Vemos que algia significa dolor. Entonces, y en los ejemplos, lumbalgia. Eso me suena como a la parte lumbar del cuerpo humano. Entonces, lumbalgia como un dolor en esa parte lumbar. Fibromialgia, nostalgia. Vemos que son palabras que también tienen esa connotación de dolor. En el caso de la nostalgia sería como más en los sentimientos. Bueno, me disculpo por la pronunciación de algunas palabras. La verdad que estoy grabando de una sola vez este video. No debería de equivocarme, pero bueno, somos humanos y me disculpo por lo mismo. Vamos con el siguiente afijo, y es el afijo andro. Significa hombre, varón. Entonces, y en los ejemplos tenemos androide, andrógino. Androide es un robot que tiene apariencia o que quiere simular al hombre. Y andrógino es una persona también que tiene como características no o muy bien definidas, o que tiene de ambos sexos. De hecho, eso es una palabra que me llama muchísimo la atención. Entonces, es una palabra interesante porque también tiene otro significado en botánica. Bueno, pero ustedes pueden profundizar mirando esa palabra, buscando esa palabra en el diccionario. Continuamos con los afijos y vamos con el afijo antropo. Antropo significa ser humano. Vamos con los ejemplos. Vamos a ver, filántropo, misántropo. Significa filántropo como una persona, un ser humano que es muy bueno, que siempre está ayudando. Bueno, continuamos. Biblio significa libro. Este está muy fácil. Biblioteca, bibliófilo, una persona que ama los libros. Bibliografía, como referencia bibliográfica. Gracia,
significa gobierno, democracia, tecnocracia, teocracia. Entonces, estas tres palabras que tenemos acá son como formas de gobierno. Cromo significa color, monocromo, mono también es un prefijo que significa uno, entonces sería, ahí tenemos combinación de dos prefijos y bueno, significaría como un solo color, o como monocromo significa eso. Cromatismo, cromosoma, palabras que ya hemos escuchado alguna vez. El siguiente afijo es crono, significa tiempo, cronología, anacronía, sincronizar. Siguiente afijo, fobia, significa odio a, xenofobia, aracnofobia, claustrofobia, etc. Y por último tenemos filia, que significa amor a, filántropo. De hecho, aquí se repite esta palabra tanto con antropo como en filia. Entonces significa amor a algo, bueno, a un ser humano que da mucho amor, que ayuda. Zoofilia, que se aman los animales. Bueno, ustedes pueden profundizar en la definición de estos términos que tenemos por acá. Bueno, los que acabamos de ver son afijos griegos. Vamos a ver su contraparte latina. Entonces acá tenemos otra tabla donde tenemos el afijo, el significado y desde luego los ejemplos. El sufijo sida, que mata, como herbicida, que mata las hierbas, suicida, deicida. Circun, que significa alrededor, circunvalación, circunvalar, conferencia. Equi, que significa igual, equivalente, equidistante. Fero, que produce algo, somnífero, que sería que produce sueño, mortífero, calorífero. Calorífero, ¿qué será? Que produce calor. Fugo, que rechaza. Infugo, que rechaza el calor. Centrífugo, que rechaza como la circunferencia, podría ser. Bueno, realmente no los estoy leyendo estas definiciones, solo estoy tratando de ver la forma de cómo se deduce el significado de una nueva palabra. Omni, que significa todo, omnívoro, que come como absolutamente de todo, omnipotente, que lo puede todo, que tiene muchísimo poder, omnisciente, que lo sabe todo. Los alumnos de lengua y literatura saben que miramos este tipo de narrador y es el narrador que todo lo sabe, que tiene un poder así magnificente. Bueno, continuamos con los afijos y vemos otro afijo que es pluri, que significa varios, plurilingüe, que habla varias lenguas, plurinacional, que tiene, que pertenece como a varios países, comparte varias nacionalidades, podría ser. Ultra, que va más allá, ultravioleta, ultratumba. Boro, que come, carnívoro, herbívoro, insectívoro. Bien, continuamos entonces con esta presentación. Vemos los prefijos greco-latinos, que sería, bueno, aquí hay una mezcla tanto de griegos como de latinos. Igual hay una columna de triple entrada, tenemos estos son prefijos nada más, tenemos el significado y algunos ejemplos. La verdad que son muchísimos. Aquí tengo un link que vamos a entrar a revisarlo y me encontré este artículo en una revista muy buena que se llama El Cielo, que es para consultas así muy científicas. Entonces, y aquí vemos afijos grecolatinos y de otras procedencias en los términos médicos.
Entonces aquí hay una lista inmensa de afijos de procedencia grecolatina. Bueno, hay otros también que son de otro origen. Entonces, y nosotros podemos ver cómo se formaron una gran cantidad de palabras relacionadas con las disciplinas médicas de la medicina. Entonces, y la mayoría de términos son un tanto complejos porque desde luego estamos hablando de partes del cuerpo humano, de enfermedades. Entonces, y los griegos realmente fueron muy estudiosos y los romanos pues no se quedaron atrás, ellos perfeccionaron. Miren acá en el significado, voy a retroceder para que miremos esta columna: prefijo, transliteración, significado. La tercera columna es el significado. Entonces miremos, hay prefijos de negación, que significa espinoso, punto más alto, sin color, rayo luminoso, glándula, aire, lucha, otro, variante, fécula. Bueno, entonces estos prefijos realmente serían muy valiosos que los revisen las personas que están estudiando, los estudiantes, mejor dicho, del bachillerato técnico profesional en contaduría, en salud y nutrición comunitaria. Si piensan seguir estudiando algo relacionado con la medicina. Miren, laringe, fibra, igual. La verdad que son muchísimos y solo se los estoy mostrando porque este video sería infinito si empezamos a revisarlos todos. Así que volvamos a la presentación.